Buen día, nuestro equipo está conformado por Julia Medina, Isaki Pensa y yo, Andrea Sumano. Vamos a hablar del proyecto final, el amplificador de potencia de clase D. Bien, para empezar, nuestros objetivos son analizar, diseñar e implementar a nivel simulación un amplificador de potencia de clase D que tenga una potencia de salida de 50 watts y con una carga de 2 ohms. Analizar e implementar métodos de modulación de ancho de pulso PWM para el proyecto. Comprender e implementar un control de graves y agudos de la señal de audio. Generar un indicador de volumen con un mínimo de 16 LEDs. Bien. Para empezar, se diseñó a nivel simulación el amplificador de potencia de clase D. Este va a modular una señal de entrada de audio. Además del amplificador, también se diseñó un control de nivel, un control de graves y agudos y un búmetro. En cuanto al amplificador, pues en sus diferentes etapas, en un principio cuenta con un generador de onda triangular, un generador de PWM bipolar y un puente H con un filtro de armónicos. Y para todo esto se realizó en simulación LT-Spice. Bien, en cuanto al análisis del problema, primeramente se diseñó un diagrama de bloques inicial en donde tenemos las siguientes etapas: entrada de audio, control de nivel, control de graves y agudos, amplificador de potencia en clase D, búmetro y bocina. Después de esto, pudimos de que en cada bloque especificar cada una de las etapas que va a tener el circuito. Bien. En cuanto a los cálculos, tenemos que para el control de graves agudos, inicialmente propusimos una AG máxima igual a una AT máxima de 20 decibeles a 10 volts, con una frecuencia B de 250 Hz y una frecuencia T de 2 kHz, y por lo tanto una R2 de 100 kΩ. Posterior a los análisis ponemos que una condición inicial para cumplir con un rango determinado tenemos que R4 tendría que ser mucho mayor que la suma de las otras resistencias. Por lo tanto, asumimos que R1 sería igual a RS de 10 kΩ y R3 sería de 3.3 kΩ. Si se realiza una igualación, tenemos que R4 tendría que ser de 33.3 kΩ, pero debido a que tiene que ser mucho más grande, la aumentamos a 100 kΩ. Y tendremos un capacitor 1 de 100 nanofaradios y un capacitor 2 de 10 nanofaradios. En cuanto a los cálculos para el filtro de puente H, tenemos que tendremos una resistencia de carga de 2 ohms y una frecuencia de corte de 20 kHz. Por lo tanto, tendremos una omega 0 de 40 pi kHz. Con todos los cálculos tendremos que vamos a tener un inductor de 11.2 microhenrios y un capacitor de 5.65 microfaradios. Para iniciar el desarrollo tendremos en nuestra primera diapositiva un diseño con todas las etapas. En el diagrama se puede observar el conjunto de todo el circuito necesario para lograr los objetivos planteados en el proyecto. Cada etapa de este será explicada con mayor detalle posteriormente y con su respectiva simulación. Para empezar, tenemos el control de nivel. Para el control de nivel tenemos un circuito compuesto por un amplificador inversor con una ganancia máxima de 1 y para poder realizar el control de nivel inicial de la señal. Y de esta forma funcionar como un control master en todo el circuito, permitiéndonos manipular el volumen desde el principio. Se observa en la respuesta de la gráfica de la comparación de la entrada respecto a los diferentes tipos de salidas posibles en la etapa del control de nivel. Tenemos la etapa de filtrado, que es la de control de graves y agudos. Hay muchas formas de hacer esta configuración, pero nosotros optamos por hacerlo con un OPAMP, con un circuito integrado. Entonces aquí en la gráfica podemos observar cómo la parte superior muestra el comportamiento de los grados graves y agudos y abajo cómo se suprimen y forman un comportamiento resultante. Después tenemos el generador de onda triangular con frecuencia de 250 kHz. Aquí se usó un arreglo de dos OPAMPs también, LT1022. De izquierda a derecha, pues el primero es una configuración sencilla de comparador Schmitt para generar una forma de onda cuadrada. El segundo ya es para generar nuestra forma triangular deseada.
Y el tercero es simplemente un acondicionador de señal para otorgarle una amplitud de 10, que fue la que nosotros decidimos tener. Después en la gráfica pues se muestra la respuesta de la simulación comparando la señal obtenida de la salida de la etapa anterior a la señal del generador de onda triangular. De esta etapa pasa al generador de PWM bipolar, en donde a uno de los comparadores se le inyecta directamente al positivo la señal y al otro comparador pues se diseñó que se fuera a un amplificador inversor para invertir esta misma señal e inyectar esta entrada al otro comparador, perdón, al mismo comparador. El voltaje BTR que se observa pues es el voltaje del generador de onda triangular de la etapa pasada. A partir de esta etapa pues ya comenzamos lo que es la parte del amplificador de potencia de clase D. Después pues se va al puente H. Inicialmente es como se muestra, así lo diseñamos, pero pues después lo pasamos a circuitos integrados, que fue el LTC 4442. De aquí pues se permite alcanzar a generar la señal PWM unipolar a partir de las bipolares de la etapa anterior. Aquí pues es la comparación de las señales en el puente H sin el filtro y del voltaje. Se realizaron dos simulaciones, una sin filtro de armónicos y una con filtro de armónicos, pero cabe resaltar que el diseño final es con filtro de armónicos. La razón por la que se hizo sin es para verificar que funcionara bien antes de integrarlo al diseño, ¿no? Entonces, aquí, pues en la parte superior de las gráficas, en rojo es la señal PWM unipolar en varios niveles y vemos cómo va abajo y luego sube, se mantiene, vuelve a bajar, se mantiene, vuelve a subir, lo que es casi una onda senoidal. Entonces vemos cómo el comportamiento se va modificando y aquí pues incluyen otros análisis que se mencionan. Después ya con el filtro de armónicos, pues es un filtro pasabajas antes de llegar a la resistencia de carga, que es la representación de la bocina. Aquí ya se observa como si se ve como una forma de onda senoidal, el PWM unipolar. Aquí están las simulaciones que hicimos. El primero es la comparación de señales ya con filtro, igual al del parecidas las simulaciones a las que son sin filtro. Después la comparación del voltaje y la resistencia de la bocina y abajo ya una respuesta de potencia donde se obtiene la especificación de que se tiene que aproximar a los 50 watts. Este circuito de prueba fue para verificar que se cumple la especificación del espectro audible en nuestras señales y aquí es donde se observa que sí se cumple. Por último tenemos el búmetro con un LM3914, pues este se eligió por el equipo por el muestreo de nivel máximo de entrada que puede tener y por un muestreo de 0 al nivel máximo, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que toma como referencia el voltaje VCC de la señal de entrada, pues para saber si prender o no los LEDs del búmetro, según cambiando su intensidad de acuerdo al nivel de voltaje otorgado por esta misma señal. Estas fueron las simulaciones que se realizaron. Son en muchos colores porque pues son distintos LEDs, se pedía 16 LEDs. Entonces suben y bajan dependiendo de la corriente de cada diodo en el circuito que pues se provoca por el voltaje de la señal. El análisis de resultados. Este lo hicimos a partir de dos etapas. La primera que fue usando el analizador de la transformadora rápida de Fourier y la segunda usando la operación de Fourier en los voltajes deseados. En nuestra primera etapa analizamos la transformadora rápida de Fourier de los PWM bipolares, que fueron las salidas de mi comparador. Si podemos ver, ahí se puede apreciar que en ambas tenemos un ruido casi después de los 20 kHz y que ambas son muy similares. Después de esta, lo hicimos en la siguiente etapa, que es nuestro PWM unipolar. Aquí también podemos apreciar cómo es muy notorio el ruido que se tiene.
Una vez pasado la etapa del PWM unipolar, entraba a mis filtros, ya que esta es la salida de mi puente H sin filtros. Y también hicimos el análisis de Fourier a mi señal ya del puente H con filtros y podemos ver y apreciar perfectamente cómo es que todo ese ruido se evita. En la parte izquierda podemos ver mi señal de salida final, como esta ya no posee ninguna clase de ruido, y en la parte derecha podemos apreciar perfectamente la comparación de estas dos, de cuando tiene mi puente H un filtro a cuando esta no, y cómo es que cambian drásticamente. En la imagen superior podemos ver el comparativo de mis 4 transformadas rápidas de Fourier realizadas y cómo es que cada una de estas es diferente. Podemos ver cómo al final terminamos suprimiendo casi todos los valores que están después de los 24 kHz, que es a lo que se calculó mi filtro pasivo. En la parte de abajo podemos ver la señal ya ahora en un análisis normal, ya no de AC, mi señal del PWM unipolar y mi señal de salida final. Podemos apreciar perfectamente cómo este es el armónico fundamental, ya que esta es una senoidal completamente sin ningún error, sin ningún ruido, a la misma frecuencia y con la mayor amplitud posible. Una vez acabado esto, usamos la operación de Fourier en los mismos voltajes. Usamos en el PWM1, en el PWM2, hicimos el de la carga de mi puente H sin filtros y el mismo pero con filtros. Podemos apreciar cómo el total armónico de distorsión en los primeros dos PWM es demasiado alto, de 56 y 66% aproximadamente. Y cómo aún así siendo un PWM unipolar, en mi puente H sin filtros sigue siendo demasiado alto. Pero una vez que le aplicamos los respectivos filtros calculados, podemos ver cómo drásticamente baja solo un 2.7%, perdón, de un total armónico de distorsión, lo cual es realmente bueno para la clase de filtro que se aplicó. Principalmente nuestras conclusiones es pues el entender cómo es que funcionan los amplificadores clase D y cómo estos tienen una eficiencia de energía respecto a la potencia que nos pueden brindar. Los circuitos integrados también que se utilizaron pues fueron diseñados por nuestra cuenta, entonces realmente pues fue realmente un logro para nosotros el haber realizado esto, pero entendemos que existen integrados especializados con un menor costo y serían los que se aplicarían cuando realizáramos el proyecto de manera física. Realmente se logró completar cada uno de los objetivos planteados porque se alcanzó a tener mi señal pues senoidal o mi señal de audio inicial sin ningún ruido y amplificada. Realmente el equipo pues trabajó de manera ideal, realmente trabajamos colaborativamente e implementamos por completo este proyecto. La verdad es que adquirimos demasiados conocimientos en la rama de la simulación, más que nada la importancia de la variedad de pruebas que se pueden hacer en esta simulación, ya que nos permite hacer pruebas y cometer errores y que esto no genere ningún costo. Realmente nos permitió como equipo hacer pruebas que muchas veces sabíamos que iba a cometer un error, pero necesitábamos ver qué clase de error iba a cometer para poder aprender. Nuestra tabla de componentes utilizados, pues generamos una comparación de los componentes simulados, que normalmente no son los que encontramos en las tiendas, a nuestros componentes reales. Realmente todos los op-amps TL1001 o TL1011 serían pues respectivamente un TL084 o un TL082, y el TL1022 y el TL1354 son los amplificadores utilizados en mi generador de onda triangular. Realmente para esto consideramos que en la etapa de implementación física se usaría un integrado especializado para generar un oscilador de onda triangular, el cual sería un ICL 8038. Realmente a partir de ahí los transistores, diodos, capacitores y otros componentes discretos son los mismos, ya que se buscó usar los mismos componentes también en la parte de la simulación. Solo se especifican ciertos valores como que la resistencia serían de 1/4 de watt y que ya no usaríamos solo una resistencia de carga, sino que esa resistencia correspondería a mis bocinas de 2 ohms. Nuestras referencias son las siguientes. Realmente tuvimos un extenso número de referencias, pero aquí les presentamos las principales de las cuales pudimos adquirir toda nuestra información para realizar este proyecto con éxito. Gracias.